Nuestra invitada de hoy es la dramaturga, directora, actriz, guionista y docente Lupe Gerenbeck, miembro del Playwrights Directors Workshop del Actor Studio de Nueva York. Segunda parte. Y hablando de un poco de ese viaje que nos toca emprender a los seres humanos y que, bueno, que tú has emprendido desde hace años porque has vivido o vives entre Nueva York, París, Caracas. Nos encontramos nosotras en Madrid. ¿Qué ha significado para ti o cómo ese entorno o esa ciudad donde te encuentres en determinado momento te cambia tu proceso creativo? ¿Cómo eres cuando estás en Nueva York? ¿Cómo eres cuando estás en París? ¿O cuando estás en Caracas? ¿Eres la misma o ese entorno te da otra información que también aprovechas para tu trabajo? Digamos que yo soy de aquí y esto es lo que me hace. Y por eso necesariamente yo tengo que estar constantemente regresando a Caracas para enchufarme y volver a ser lo que soy. Porque cuando tardo mucho en volver, como fue el caso del año pasado, por montones de compromisos de trabajo, etc. Yo cuando llegué aquí en Navidad, que nosotros hacemos una obra de teatro con los niños de la calle hace 25 años, todas las Navidades, y entonces ya son los hijos de los primeros niños que vienen a tocar la puerta del 1 de diciembre. Pues ya llegó. O sea, es una cosa que yo no puedo pasarme la Navidad en otro lado, ¿me entiendes? Claro. Y se ha vuelto una fiesta de teatro, porque ahora vienen todos los teatreros a celebrar eso. Es una cosa muy bella. Pero esta vez cuando llegué, yo me senté en el patio y dije, yo no me quiero ir más. No me quiero ir más de aquí. Bueno, y me pasó que me agarró la cuarentena felizmente en mi casa. Digamos que ha sido un crecimiento enorme poder hacer teatro, poder estar sesionando en Nueva York. En esta ocasión pude sesionar mi obra más reciente en el Actor Studio desde Caracas, porque era todo online. Entonces no había FOMO, como dicen ellos, fear of missing out, porque no me estoy perdiendo de nada, todo lo podíamos hacer online. Estoy nominada para un premio que no me gané, que se llama el Kidney Cogni International Award, que es un premio que se otorga a las mujeres hacedoras de teatro. Te tengo que dar mejor el nombre, que te lo puedo dar porque te lo di mal. Ok. Y esa ceremonia va a ser online. Y yo estaba problematizada porque tenía unas cosas que hacer en otro lugar. Entonces en octubre tenía que estar allá. Di un taller en City University of New York desde Caracas, el mismo que habíamos negociado para hacer, y lo pude hacer desde Caracas. Entonces estoy más contenta que rabo de perro. Estoy feliz de poder estar en Caracas, repotenciada en el lugar que le da sentido a mi ser, porque lo necesitaba profundamente. Claro, es un privilegio pues poder ir a las obras de teatro a las que tengo acceso, a las bibliotecas que tengo acceso, a los museos, a los conciertos, a las conversaciones. Sin duda es un privilegio. Es un acceso no solamente a la información, porque es distinta la información a la que tú accedes virtualmente a la información que tú accedes en la interacción real de la persona a la persona, ¿no? El premio, déjame decirte cómo es, porque qué piratería, pues, que yo misma me acuerdo del nombre del premio, y se llama el Gilder Cockney Award. Y es un Gilder Cockney International Theatre Award que lo da el League of Professional Theatre Women. Y se lo han ganado, esta es la 4ª edición, lo dan cada 2 años. Se lo ganó una mujer en esta ocasión de Irán. El año pasado se lo ganó Adelaide, que es una mujer que admiro muchísimo, que es una holandesa, que hace un teatro maravilloso, un teatro conectado con la realidad del lugar donde hace el teatro, que es una cosa que yo vengo explorando hace mucho tiempo, que es la responsabilidad social del teatro. Pero no es el teatro como panfleto ni como doctrina, sino es el teatro con honestidad, el teatro que se deja permear del lugar. Lo primero que yo hice en ese sentido fue una serie de monólogos que yo los escribí en París y los empecé a hacer en París, se estrenaron en París, en Montpellier, después fueron a Montreal, después se hicieron en inglés en Nueva York, se hicieron en inglés en Londres, y cada vez los dirigía yo y me iba a la ciudad
y trabajaba con actores de la ciudad y el monólogo era el mismo texto y yo era la misma directora y dueña de ese texto. Y el monólogo adquiría completamente otra interpretación. En Barcelona, por ejemplo, era Adán y Eva, porque todo empezó por esa nomenclatura políticamente correcta que tienen para los sin domicilio fijo en Francia, son los SDF, los sans domicile fixe. Entonces, que es como para decir, el que no tiene casa, el que vive en la calle, dicen SDF. Pero hay desde los que viven en la calle porque no tienen dinero, hasta los que viven en la calle y trabajan en las oficinas públicas, pero que se le escaparon a la mujer porque son alcohólicos, o sea, es muy variopinto la población que vive en la calle en París. Son los inmigrantes también. Y entonces me pareció que pertenecía a esa gran cantidad de nomenclatura que se ha inventado y que se sigue inventando a partir de la noción de lo políticamente correcto para seguir discriminando. Y pensé, bueno, ¿quiénes son los primeros que se quedaron sin casa? Adán y Eva, que los botaron del paraíso. Bueno, el Adán y Eva de Barcelona, España, por ejemplo, resultaron ser unos tipos de los años 50, de la modernidad, que tenían todo el confort americano, tú sabes, del austerizer, de la aspiradora, de la sala alfombrada, del equipo de sonido, y que se estrellaban contra la infelicidad de la casa en el suburbio, que dejaba a la mujer sin casa realmente, porque la dejaba sin la posibilidad de tener interacción con los demás, aislada en una casa horneando galletas. Entonces exploré eso, eso fue lo que me dio esa ciudad, me dio como una sensación de familia, de sagrada familia, ¿no? A pesar de que Barcelona tiene mucho ese tono como un poco de chola plástica y dreads y tolerancia, pero también tiene esa otra cosa, ese lado como muy convencional, muy moral. En Londres me dio una homeless, una mujer de la calle, pero que lo que recogía eran peluches. Peluches porque como en Londres todo es así como de cobijitas, de tecitos, de cachemir, y como esas viejitas tan empolvaditas. Entonces esta Eva era eso, era una homeless muy distinta a la homeless que me dio en París, que era como una Marie Antoinette, pero hecha, revisitada. Era como la realeza en la que se basa la historia francesa, revisitada, es decir, como se revisita el plástico, como se recicla el plástico. El vestido de María Antoinette entonces lo hice con puras bolsas de basura plástica, pero igualito a un vestido monumental de reina. Aquello fue glorioso, glorioso. Y así, en Venezuela, Eva era la señora que barría el teatro, porque en Venezuela hay una transitoriedad de clase social que nos ha hecho que todos seamos hasta la historia más reciente, pues digamos. Éramos muy igualados todos. O sea, tú hablas con el buhonero, como que de tú a tú. Eso se empezó a abrir una herida importante con la polarización política, pero que siempre había sido así. Pero tenemos la tendencia a que no me tomen la foto en el rancho porque yo mañana me gano el 5 y 6 y me mudo por un apartamentico en Parque Central mínimo. Yo no me vaya a tomar la foto en el rancho porque esto es mientras tanto. Esto no es para toda la vida. Entonces hay una suerte de, el mesonero siempre es como tan igualado que cuando tú le dices, mira, sí, tráeme una reina pepeada y un vestido de lechado, mira, no le voy a poner azúcar. Ya se fue el tipo, porque ya eso, ¿sabes? Es una cosa como muy igualada que había siempre. Y el servicio es una cosa que se agradece poco y que se estima poco en la dignidad que tiene como trabajo. Entonces la señora que barre el teatro, nosotros porque somos teatreros, y somos unos amorosos y unos besucones y unos abrazones. Pero es muy fácil que se quede olvidada, que nadie la mire, que ella barre el teatro y nadie la mira. Es una mujer que se ha quedado sin casa, sin el hogar del oficio. ¿Me explico? Y por eso me pareció que los que en Venezuela son los sin casa, son los que no tienen la dignidad del oficio que hacen y el respeto por el oficio que hacen. Entonces, esa era la casa que le falta. Y en fin, entonces fui probando cómo la realidad del lugar donde haces el teatro te permea
la obra que estás haciendo completamente. Así sea, yo me fui a Londres por un mes para montar eso, pero salió un montaje completamente distinto. En fin, y en virtud de eso he diseñado todos estos talleres y sigo en esa búsqueda de cuál es la mejor, la más orgánica manera de hacer que el teatro asuma responsablemente el lugar donde se produce. Oye, eso es todo un proyecto de investigación que me imagino que plasmarás también, o no sé si ya lo has plasmado en algún artículo, algún libro. Estás con esa idea de escribirlo, porque me parece interesantísimo, además que lo hayas podido hacer con tu propio texto y como directora, metiéndote de lleno, eso me parece fantástico. No he Y bueno, escuchado algo así. yo tengo las clases a semejanza de Miguel Arroyo, que fue uno de mis grandes maestros en la universidad porque me enseñó a ver, que se dice fácil. Miguel leía sus clases. Miguel era un hombre muy tímido, diría yo, muy centrado, muy prudente, muy pausado. Y él leía las clases y aquello era, pero como sumergirse en un pozo de sabiduría. Yo, que como se habrán dado cuenta, pues, más bien me cuesta quedarme callada. A mí si me das un tema, pues puedo pasar a hablar. Entonces, claro, de un tema me voy al otro, me voy al otro. Yo para garantizar que voy a hablar de lo que quiero hablar y que la cosa vaya donde quiero que vaya, escribo mis clases. Y esas clases están todas escritas. Y bueno, por sugerencia del gimnasio de actores, que los alumnos siempre me piden, ay, profesora, mándenos la clase. No mandes la clase, tú tienes que publicar un libro con eso. Entonces tengo todos esos textos a la espera del tiempo en que yo me pueda sentar para organizarlos a la manera de un libro, como una metodología que te sirve para disparar la creatividad en diversos sentidos, siempre orgánicamente atados a lo histórico, a lo real, a la empatía, a la responsabilidad social, a lo que el teatro tiene que estar atado, porque es que si no, no es teatro. Si no se El muere teatro el no es teatro. claro, es humano, es Sí. profundamente humano. Definitivamente. Y con todo este tema de la cuarentena, creo que te han pasado cosas maravillosas también, porque he estado viendo que has estado muy activa con el proyecto de teatro en vivo durante la cuarentena. Cuéntame de eso, ¿qué ha sido esa experiencia del teatro virtual, pero a la vez real? ¿Cómo ha sido ese proyecto y esa experiencia para ti? Bueno, estos alumnos, yo en principio, yo terminaba el taller aquí, me iba justamente a Yucatán a hacer un taller y estalló la pandemia. Entonces quiere decir que mis alumnos, que habíamos hecho ya las 2 presentaciones que hicimos, además se agotan, ya la gente sabe que los resultados han sido 4 talleres. El primero que te conté que se llamaba Elementos de expresión visual sobre la escena. El tercero se llamó Teatro de cacería, traer la calle al teatro y no el teatro a la calle. El segundo se llamó Historias personales en creación colectiva, en beneficio de la empatía, que nos está haciendo mucha falta en Venezuela. Sí. Luego lo de la calle, por traer lo que pasa en la calle, que es duro, elaborarlo y usar el teatro como una herramienta de reflexión para eso. Y luego el que acabo de hacer se llamó el teatro de la historia que nos contaron. Y es un poco una exploración en la historia de Venezuela, de dónde viene lo que somos. Y fue una cosa maravillosa. Trabajé con la memoria activa de los primeros recuerdos. Yo te digo historia de Venezuela y tú en qué piensas. Bueno, en la firma del acta de la independencia. Ajá, ¿por qué? Y empezamos por ahí. Luego para enfrentarnos a las distintas versiones, etc. Llegamos después para llegar a la historia de tu propia casa, a la noción heroica que tenemos nosotros como que priva en el tono de contar nuestra propia historia, etc. Y descubrimos muchísimas cosas. Fue un proceso bien, bien bello y el nivel de compromiso de los alumnos, Malena, fue una cosa que a mí me sobrepasó la expectativa. O sea, llegó un momento que yo dije, pero ya va, yo no soy psicoanalista, ¿qué hago yo con esto? De una honestidad, Wow. una entrega, pero una cosa maravillosa. Por supuesto que el producto fue de una potencia increíble. Cuando sucede lo de la cuarentena, yo digo, yo no voy a dejar a esta gente que además cometí la locura de aceptar 19 participantes y 40 observadores más como Wow. entonces,
Por supuesto, el espectáculo fueron 2 horas y pico, porque ya era un gentío, yo me estaba volviendo loca. Pero, porque es un proceso, ellos empiezan a escribir, yo les devuelvo las escenas, se las corrijo, y tira y encoge, entonces me Wow. dan las 12 de la noche corrigiendo escenas, pues. Total es que yo pensé en que todos esos alumnos, que hay alumnos de 60 años con trayectoria en el teatro venezolano de toda la vida, y hay alumnos de 20 que empiezan todos juntos. Que todos esos alumnos seguramente, porque el sector del teatro es uno de los sectores que más susto nos ha dado esto, por razones que no vamos a entrar a explicar, es obvio, es evidente. Ujú. Somos los que tenemos menos expectativas de abrir el lugar donde ejercemos nuestro oficio. Entonces dije, oye, yo les voy a proponer que escribamos sobre esto que estamos sintiendo y sobre esto que nos está pasando. A partir del 15 de marzo les lancé eso en el chat de los estudiantes. Bueno, y aquello fue la tormenta de ideas, de escenas que me empezaron a llegar por email, y yo dije, esto tiene que seguir, esto tiene que llegar a donde tiene que llegar siempre el teatro, que es a subir el telón. Entonces, algunas escenas me toman 14 correcciones, otras escenas me toman 2. Luego se hace una puesta en escena que yo la corrijo con ellos empiezan solos después que discutimos un concepto, y se ha ido amoldando eso a la plataforma Zoom. Hemos ido aprendiendo cuáles son las virtudes, en vez de estar solamente pensando en qué es lo que nos estamos perdiendo de no estar juntos. Y hemos descubierto cosas maravillosas. Y luego he traído la experiencia que tengo en el Actor Studio, que es la sesión, es cuando tú sesionas tu trabajo con los pares, con tus colegas, y cómo es el método que utilizan estos norteamericanos en el compartir con sus colegas, que es todo a partir de la generosidad. Tú no explicas, el autor no explica, el autor no discute, el autor no defiende. El compañero dice lo que vio y lo que no vio, lo que lo conmovió, lo que le hizo falta, lo que no entendió, lo que le dio miedo. Dice lo que vio. Y el autor toma nota. Y a Qué partir de ahí maravilla. enriquece su trabajo. Las primeras sesiones eran sumamente torpes y ahora estamos hechos, pero unos aviones sesionando. Entonces, claro, sesionamos todos, bueno, hemos llegado a ser 60, las obras que se van a presentar el domingo, las escenas, y tienen todavía el sábado para aplicar esas notas. Si sienten alguna debilidad, yo los atiendo y reviso con ellos la aplicación de esas notas, y el domingo lo presentamos al público, con una media de unos 150 espectadores que quisiéramos nosotros tener en los teatros, la verdad. Entonces ha Oye, sido una qué cosa maravillosa. éxito. No, vamos por la 9ª muestra, y bueno, estamos empezando a pensar en la necesidad de financiar esto de alguna manera, pues, porque bueno, es un trabajo que a mí me toma unas cuantas horas semanales, y que pues el apostolado no me costó ni medio minuto decidirlo. Fue una cosa que hice porque sí, pues naturalmente. Pero ya que la cosa ha cogido este cuerpo y que ya el nivel de entusiasmo de todos es que hay una comisión que está explorando lo de las finanzas, hay una comisión que está explorando el manejo de redes ahora, hay otra comisión que maneja la tecnología, y ellos mismos se han ido organizando. Es una cosa maravillosa. Y bueno, que no sabemos hasta cuándo va a durar esto, pero que creo que esto nos ha dado un enorme aprendizaje, porque después de las funciones hablamos con el público, y el público nos dice cosas que también nos orienta el interés. Público que vive en otros países y que resienten no poder ver Wow. teatro venezolano. Y hemos podido trabajar con todos los compañeros con que hemos hecho teatro toda la vida, pero que ahora no viven aquí, porque el éxodo de talento teatral venezolano en los últimos 2 años ha sido una cicatriz Masivo. sangrienta. Sí. Entonces, pues ahora resulta que estamos trabajando todos juntos. Los que viven en España, los que viven en Chile, los que están en Nueva York, los que están en México. Una cosa increíble, maravillosa. Y todo eso lo ha permitido Zoom, Qué maravilla. que era una Qué... plataforma para reunirse de negocio, pero que nosotros la hemos conquistado. Sí, sí, definitivamente. Wow, eso me sorprende y me emociona mucho. Y yo me imagino, no sé, pienso que eso no va a desaparecer, porque
Evidentemente el hecho teatral regional o en vivo y directo de carne y hueso es bastante limitado, es grande en experiencia, pero es limitado en difusión. Esto me dejaste así como maravillada, porque ya yo sé de gente que está montando obras de teatro por Zoom, pero esto ya es otra cosa. Esto es una experiencia, es otro concepto totalmente distinto. ¡Qué maravilla! Sí, porque depende la carpintería también de la cosa, y es en caliente, y además no es teatro filmado, es teatro en vivo. O sea, lo que estás viendo está sucediendo con la precariedad del Internet nacional, que a veces, mira, el domingo pasado hubo, yo creo que las actrices tendrían una 15 y la otra 16. Y la autora es una venezolana, pero alumna mía del City University of New York, que yo invité a mis alumnos que estuvieran interesados en presentarse en Galto, porque son todos latinoamericanos. Y entonces esta muchacha venezolana tendrá 20 máximo, tal vez exagero. Ella es la autora. Se quedó la muchacha de 16 años sola en escena y no aparecía la otra. Y ella improvisó como por 2 minutos, que se dice fácil. Es una eternidad. Claro. Pero el manejo de esa niña, de la improvisación hasta que la otra se pudo conectar, es una cosa, pero que nos dejó pasmados a todos. Porque ya hemos calentado tanto el motor de la herramienta que ya sabemos qué hacer cuando internet se nos cae, cuando se pixela el sonido, ¿sabes? Es una cosa pero increíble, porque como decía Vargas Llosa, que tiene un libro que, ¿cómo es que se llama el libro? Que es como su arte poética, es su conseja para los nuevos escritores. No recuerdo exactamente el título del libro, pero él dice que para ser un buen escritor, la mejor vía es tener una infancia infeliz, porque desde temprano empiezas a imaginar un mundo mejor. Y yo creo que tiene mucho que ver con eso, la potencia creativa del venezolano, que estamos obligados todo el tiempo a estarnos imaginando cómo podría ser mejor y cómo resolvemos para que sea mejor de facto. Y eso nos fortalece muchísimo, nos fortalece mucho el músculo creativo y es una maravilla. Yo quiero tanto a mi país y a mi gente, que, Sí. que bueno, que me complace mucho. Definitivamente. Y me da tanta alegría escuchar ahí a los grillitos, escuchar, ver ese verde que está ahí detrás de ti. Eso me llena tanto de, wow, de emoción y saber que estás ahí, que estás haciendo todo eso me parece mágico. Jamás me imaginé que ibas a estar allí durante toda la cuarentena después de que nos vimos en Madrid. Qué regalo y qué bendición. Lupe, ¿y Sí. qué proyecto creativo o qué cosa tienes en mente que quizás todavía no hayas desarrollado o quieras desarrollar o sueñes con hacer? ¿Qué personaje por escribir? No sé si has dirigido cine, me parece que todavía no has dirigido cine, sé que has escrito guiones cinematográficos maravillosos. ¿Qué viene para ti nuevo que no hayamos visto ya de Lupe? Bueno, yo tengo un guión del que en alguna oportunidad hablamos, que se llama Tierra Adentro. Es un guión que me gusta mucho. Lo quise sesionar en el Actor Studio, eso me obligó a hacerlo teatro, y luego de que lo convertí en teatro, me obligó a traducirlo al inglés, por supuesto, y lo sesioné con unos resultados increíbles, porque lo que ve un norteamericano de una realidad completamente venezolana es muy distinto a lo que nosotros nos imaginamos que ellos ven y lo que ellos quisieran saber. Esa es una obra que ya está en manos de una directora venezolana, que ya tiene el casting seleccionado y todo, que cuando se acabe la cuarentena empieza la producción. Yo en un momento dado en Nueva York quise escribir directamente en inglés. Hice una obra acerca de un episodio que me sucedió en una licorería donde me encontré a un ex convicto y escribí una obra de un ex convicto. Y aquello para mí se convirtió en un vía crucis hasta que decidí meter un personaje venezolano, una venezolana que era una bartender. Cuando yo metí ese personaje, me reconecté con aquella obra que me estaba produciendo, pero todos los dolores de cabeza. Porque claro, porque yo estaba, a pesar de que había sido una experiencia y de que estaba viviendo en el lugar, estaba escribiendo en una lengua que no es la mía y hablando de una gente que yo no conozco en profundidad y que no me importan tanto, porque esa es la verdad. Entonces, bueno, cuando sesioné
Tierra Adentro, que en inglés me gusta mucho el título, se llama Inland. Fue increíble descubrir que los norteamericanos lo que más querían saber era acerca de los detalles que yo omití, porque yo escribo desde mi venezolanidad para mis venezolanidados, ¿entiendes? Y entonces, Sí. claro, yo no insisto en el problema de que no ha llegado el agua, en el problema de que, bueno, se acabaron las latas de atún, en qué sé yo. Porque, bueno, ya lo vivimos lo suficiente, que con algún datito es como suficiente Sí. para que se entienda. El extranjero, entonces eso me hizo ver que a nivel del guión de cine yo tengo que ser más precisa en esas cosas locales que son las que interesan mucho, por ejemplo. Y luego tengo una obra que escribí aquí, es la última, la más reciente, digamos, no la última, espero. Ajá. Esto se llama Luz de Bengala, que explora la que explora el amor y la tolerancia del amor entre el mismo sexo, el amor entre dos mujeres. Es una obra muy, muy sencilla, muy, muy dulce y que transcurre muy suavemente. Es decir, simplemente para hablar de eso, porque creo que en Venezuela no solamente todavía hay la intolerancia hacia la homosexualidad masculina un poco solapada, digamos, ¿no? Porque hay mucha más tolerancia, sobre todo en las generaciones más recientes, y ni hablar entre los teatreros, eso no es un tema, pues, ¿no? Pero digamos que en la población en general. Pero en relación a la homosexualidad femenina, una vez más, las mujeres estamos en peores condiciones. Sí. Y de acercarme a la experiencia a una muy querida amiga, me sensibilicé mucho hacia ese tema y escribí esta obra, que bueno, que me gusta mucho porque me parece que es muy dulce y que está escrita desde el cariño. No es mi preferencia sexual, pero es una preferencia sexual que respeto y que puedo comprender entrañablemente. Y que creo que, bueno, que es siempre útil hacer una contribución en ese sentido. Claro que sí, sin duda. También lo comparto contigo porque tengo muchas amigas muy queridas que son grandes seres humanos y también siendo venezolanas han tenido ese tipo de retos y de complejidades. Wow, va a ser bien interesante leerlo. Y todo lo que has escrito, Lupe, no sé en qué momento voy a leer tantas cosas porque tú eres una máquina de creatividad. De verdad, gracias, gracias por este rato, por esta conversa. Me encanta verte, me encanta escucharte y aprender de ti. Tan bella, mi amor. Muchas gracias por la invitación, fue un placer. De verdad Te que sí. quiero mucho, mucho, mucho y bueno, ojalá hagamos posible ese Gregor McGregor, empezando por ahí, hagamos posible muchos proyectos juntas. De verdad que Amén. es un honor para mí y una gran felicidad a habernos podido encontrar en el camino. De verdad, gracias. Gracias a ti, Malena. Beso. Muchos besos, mi amor. Déjame tus comentarios y sígueme en mis redes como Malena González Actriz.